Era mi quinto año manejando el autobús nocturno de la ruta Monterrey-Guadalajara cuando conocí a Miguel Hernández. Ese nombre ahora me persigue cada noche, grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca sana. Todo comenzó una madrugada de octubre, cuando las carreteras mexicanas se vuelven traicioneras y los fantasmas del asfalto cobran vida. Yo era Carlos Mendoza, un hombre de 45 años que creía haber visto todo en las autopistas del norte de México. Llevaba miles de kilómetros recorridos, había transportado todo tipo de pasajeros, trabajadores, estudiantes, familias enteras buscando una nueva vida. Pero esa noche, cuando recogí a Miguel en el kilómetro 127 de la carretera federal, mi mundo cambió para siempre. Él estaba parado bajo un poste de luz que parpadeaba, con una maleta vieja en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo en su presencia me hizo sentir un frío que no tenía nada que ver con el clima otoñal. Sin embargo, como buen profesional, abrí las puertas y lo dejé subir, sin saber que acababa de sellar mi destino. El autobús era un viejo Dina modelo 1998, pintado de azul y blanco, con asientos de vinilo gastado que crujían con cada movimiento. El interior olía a desinfectante barato mezclado con el aroma persistente de comida casera que los pasajeros solían llevar en sus viajes. Las ventanas estaban empañadas por la diferencia de temperatura entre el exterior frío y el calor humano del interior. Esa noche llevaba apenas 8 pasajeros, una señora mayor que regresaba a ver a su familia, 2 estudiantes universitarios que dormitaban con sus mochilas como almohadas, un trabajador de la construcción con las manos callosas y manchadas de cemento, y una joven madre con su bebé que lloraba intermitentemente. El ronroneo constante del motor diésel se mezclaba con el silbido del viento que se colaba por las ventanas mal selladas. Mis manos, curtidas por años de agarrar el volante, conocían cada vibración de la carretera. La radio del autobús sintonizaba apenas una estación de música norteña que se cortaba cada vez que pasábamos por zonas montañosas. Era mi rutina de siempre, mi mundo conocido, hasta que Miguel subió y todo cambió. La carretera federal 40 se extendía ante nosotros como una serpiente negra bajo la luz de la luna menguante. A ambos lados, el paisaje desértico de Nuevo León se perdía en la oscuridad, salpicado ocasionalmente por las luces distantes de algún rancho o pueblo pequeño. El asfalto estaba húmedo por la llovizna que había caído temprano, creando reflejos plateados bajo los faros del autobús. Conocía cada curva, cada subida y bajada de esa ruta como la palma de mi mano. Había manejado por ella durante tormentas, nevadas ligeras y calores infernales de verano. Los kilómetros se marcaban en postes verdes que aparecían y desaparecían en la luz de los faros como fantasmas regulares. El aire acondicionado del autobús funcionaba a medias, creando corrientes de aire frío que se mezclaban con el calor corporal de los pasajeros. Podía escuchar el tic-tac constante del reloj del tablero, marcando las 2:47 de la mañana cuando Miguel abordó. Sus zapatos negros, lustrados pero viejos, resonaron contra el piso metálico del autobús con un sonido que parecía más fuerte de lo normal. Cuando se sentó en el asiento 14, justo detrás de mí, sentí como si una sombra hubiera entrado al vehículo. Los primeros 30 kilómetros transcurrieron con normalidad, pero entonces comencé a notar cosas extrañas. Miguel no había pagado su boleto, y cuando me volví para pedírselo, él simplemente sonrió y señaló hacia adelante, como si me dijera que siguiera manejando. Su voz, cuando finalmente habló, tenía un eco extraño, como si viniera de muy lejos. Vamos a Guadalajara, ¿verdad, Carlos? Nunca le había dicho mi nombre. El espejo retrovisor me mostraba su reflejo de manera intermitente, a veces estaba ahí, a veces parecía desvanecerse como humo. Los otros pasajeros comenzaron a moverse inquietos en sus asientos, aunque ninguno parecía consciente de por qué. El bebé, que había estado llorando, de repente se calmó completamente y se quedó mirando fijamente hacia donde estaba sentado Miguel. La temperatura dentro del autobús comenzó a descender gradualmente, a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba perfectamente. Mis manos empezaron a temblar ligeramente en el volante, y una sensación de náusea se instaló en mi estómago. La radio comenzó a emitir interferencias, captando fragmentos de conversaciones que no correspondían a ninguna estación conocida. En el kilómetro 89, la radio captó una transmisión clara que me heló la sangre. Era la voz de un despachador reportando un accidente fatal en esa misma carretera, en el kilómetro 127, exactamente donde había recogido a Miguel. Según el reporte, un hombre había muerto atropellado 3 días antes, mientras esperaba un autobús en la madrugada. El nombre de la víctima era Miguel Hernández. Mis ojos se dirigieron instintivamente al espejo retrovisor, pero el asiento 14 parecía vacío, aunque podía sentir una presencia fría y pesada justo detrás de mí. Los otros pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos, señalando hacia el asiento donde Miguel se había sentado.
La señora mayor se persignó repetidamente, murmurando oraciones en voz baja. Los estudiantes universitarios despertaron sobresaltados, mirando a su alrededor con confusión. El trabajador de la construcción se levantó y caminó hacia el frente del autobús, deteniéndose a mi lado. «Chofer, ¿quién es ese hombre del asiento 14? No lo vi subir, pero lleva ahí desde que desperté». Cuando ambos miramos hacia atrás, el asiento estaba claramente ocupado por Miguel, quien nos saludó con la mano y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. El trabajador palideció y regresó rápidamente a su lugar. La carretera comenzó a cambiar de maneras que desafiaban toda lógica. Señales de tráfico que conocía perfectamente aparecían con información diferente, indicando destinos que no existían. San Miguel del Más Allá, 15 kilómetros, Pueblo de los Olvidados, 32 kilómetros. Los postes kilométricos empezaron a moverse hacia atrás en lugar de hacia adelante, como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo y el espacio. El combustible del autobús, que había llenado completamente antes de salir, comenzó a descender de manera acelerada sin explicación aparente. Las luces de los pueblos que normalmente veía a lo lejos se habían apagado, dejando solo un vacío negro y amenazante a ambos lados de la carretera. Miguel comenzó a hablar con los otros pasajeros, pero sus conversaciones eran imposibles de entender completamente, era como escuchar voces bajo el agua. La joven madre con el bebé se acercó a mí, temblando. «Señor chofer, ese hombre me está contando cosas sobre mi futuro, cosas que no quiero saber. Dice que ve lo que va a pasar». Sus palabras me confirmaron que no era el único que percibía algo sobrenatural. El aire dentro del autobús se volvió denso, casi tangible, como si estuviéramos respirando a través de una tela húmeda. No podía seguir negando la realidad, tenía un muerto en mi autobús. Miguel Hernández había fallecido 3 días antes en el kilómetro 127, y ahora viajaba conmigo hacia un destino que comenzaba a temer. Decidí detener el autobús en la siguiente estación de servicio, pero cuando llegué al lugar donde debería estar, solo encontré un terreno baldío con los restos oxidados de lo que una vez fueron bombas de gasolina. Miguel se levantó de su asiento y caminó hacia el frente del autobús, sus pasos resonando con un eco metálico que no correspondía al piso del vehículo. «Carlos», me dijo con esa voz que parecía venir del fondo de un pozo, «no puedes parar. Tenemos que llegar a nuestro destino». Sus ojos, que antes parecían normales, ahora brillaban con una luz azulada que no era de este mundo. Los otros pasajeros comenzaron a gritar y a golpear las ventanas, pero estas no se rompían, como si estuvieran hechas de un material imposible de quebrar. El motor del autobús rugía con una potencia que nunca había tenido, acelerando sin que yo presionara el pedal. Mis manos estaban pegadas al volante, incapaces de soltarlo, como si una fuerza invisible las mantuviera ahí. La velocidad aumentaba constantemente, y la carretera se extendía infinitamente ante nosotros. «¿Qué quieres de nosotros?», le grité a Miguel, mi voz quebrada por el terror. Él sonrió con una expresión que mezclaba tristeza y algo más oscuro. «Solo quiero llegar a casa, Carlos. Llevo 3 días esperando un autobús que me lleve a casa». Sus palabras resonaron en mi mente como campanas funerarias. Comencé a entender que no éramos simplemente pasajeros en un viaje nocturno, éramos parte de algo mucho más siniestro. Los otros pasajeros habían dejado de gritar y ahora miraban hacia adelante con expresiones vacías, como si hubieran aceptado su destino. La señora mayor murmuró: «Yo también quiero ir a casa. Hace tanto tiempo que no veo a mi familia». Los estudiantes universitarios asintieron en silencio, sus rostros pálidos pero serenos. El trabajador de la construcción se quitó su casco y lo dejó caer al piso con un ruido sordo. «Mis manos están tan cansadas de trabajar. Solo quiero descansar». Uno por uno, todos los pasajeros comenzaron a hablar sobre su deseo de llegar a casa, pero sus voces sonaban distantes, como ecos de personas que ya no estaban completamente presentes. Fue entonces cuando me di cuenta de la horrible verdad: no era solo Miguel quien había muerto en esa carretera. La realización me golpeó como un rayo, todos mis pasajeros habían muerto en accidentes en esa misma carretera Federal 40. La señora mayor, los estudiantes, el trabajador, la joven madre y su bebé, todos eran almas perdidas que habían abordado mi autobús en diferentes puntos de la ruta, buscando un último viaje a casa. Y yo, Carlos Mendoza, también estaba muerto. Los recuerdos comenzaron a regresar como fragmentos de un sueño roto: el camión que se había saltado el alto, el impacto frontal, el metal retorciéndose, mi último aliento escapando mientras miraba las luces rojas y azules de las ambulancias. Había muerto hace una semana, pero mi alma había permanecido atada a este autobús, a esta ruta que conocía tan bien, condenado a recoger a otros espíritus perdidos en un viaje eterno hacia ninguna parte. Miguel se acercó y puso su mano fría en mi hombro. «Ahora entiendes, Carlos.
Somos los conductores de los perdidos, los que ayudamos a las almas a encontrar su camino al otro lado. El autobús ya no tocaba el asfalto, flotábamos sobre la carretera como una aparición, llevando nuestra carga de espíritus hacia un destino que existía más allá de la realidad física. Las lágrimas que rodaron por mis mejillas eran frías como el hielo. De repente, la carretera se abrió ante nosotros como una boca gigantesca, revelando un túnel de luz que se extendía hacia el infinito. No era la luz cálida y acogedora que describen en las experiencias cercanas a la muerte, era una luz fría, azulada, que pulsaba con un ritmo hipnótico. El autobús comenzó a acelerar hacia esa abertura, y pude sentir cómo la realidad se desgarraba a nuestro alrededor. Los asientos del autobús comenzaron a transformarse, convirtiéndose en algo que no podía describir con palabras humanas. Miguel y los otros pasajeros empezaron a cambiar también. Sus formas humanas se desvanecían, revelando algo más antiguo y primordial. Este es nuestro verdadero destino, Carlos, dijo Miguel, su voz ahora multiplicada por 1000 ecos. No vamos a casa. Vamos al lugar donde las almas perdidas se convierten en algo más. Entendí entonces que habíamos sido engañados. No éramos espíritus buscando paz, éramos combustible para algo hambriento que habitaba en los espacios entre la vida y la muerte. El túnel de luz se cerró sobre nosotros como las mandíbulas de una bestia cósmica, y el último pensamiento coherente que tuve fue que nunca más volvería a ver el amanecer sobre las carreteras mexicanas que tanto había amado. En el momento final, antes de ser consumidos por esa luz antinatural, logré hacer un último acto de voluntad. Con todas las fuerzas que me quedaban como espíritu, giré el volante violentamente hacia la derecha, sacando el autobús del túnel de luz. El vehículo se estrelló contra una barrera invisible, y el impacto nos devolvió bruscamente a la realidad física de la carretera. Miguel gritó con una voz que no era humana, una mezcla de furia y dolor que hizo vibrar las ventanas del autobús. No puedes escapar, Carlos. Estamos destinados a alimentar la oscuridad. Pero algo había cambiado en mí. El acto de resistencia había despertado una chispa de mi humanidad perdida. Los otros pasajeros también comenzaron a recordar quiénes habían sido en vida, sus expresiones vacías llenándose gradualmente de confusión y terror. La joven madre abrazó a su bebé, que comenzó a llorar de nuevo, un sonido que nunca había sido tan hermoso. El autobús se detuvo finalmente en el arcén de la carretera, humeando y crujiendo como si hubiera viajado 1000 kilómetros en un segundo. A través del parabrisas agrietado, pude ver las primeras luces del amanecer pintando el horizonte de naranja y rosa. Estábamos de vuelta en el mundo de los vivos, pero, ¿por cuánto tiempo? Miguel había desaparecido, pero su presencia aún se sentía como una sombra fría en el asiento 14. Los otros pasajeros y yo nos miramos con una mezcla de alivio y confusión, sabiendo que habíamos escapado de algo terrible pero sin entender completamente qué había pasado. Uno por uno, comenzaron a descender del autobús, caminando hacia la luz del amanecer como sonámbulos despertando de una pesadilla. La señora mayor fue la última en bajar. Antes de hacerlo, se acercó a mí y susurró: «Gracias por traernos de vuelta, Carlos. Pero ten cuidado, esto no ha terminado». Sus palabras resonaron en mi mente mientras la veía alejarse por la carretera, su figura desvaneciéndose gradualmente hasta que no quedó nada más que el viento matutino. Me quedé solo en el autobús, mirando mis manos en el volante. Parecían sólidas, reales, pero cuando intenté tocar la radio, mi mano pasó a través de ella como si fuera humo. Estaba atrapado entre dos mundos, ni completamente vivo ni completamente muerto. El motor del autobús se encendió por sí solo, y supe que mi turno como conductor de las almas perdidas apenas había comenzado. La carretera se extendía ante mí, esperando. Una fuerza invisible me arrastraba de vuelta. El vehículo se había convertido en mi prisión y mi propósito. Cada noche, cuando caía la oscuridad, aparecían nuevos pasajeros en diferentes puntos de la carretera Federal 40. Algunos eran víctimas recientes de accidentes, otros llevaban décadas vagando por el asfalto, esperando un transporte que los llevara a casa. Aprendí a distinguir entre las almas que realmente buscaban paz y aquellas que, como Miguel, tenían intenciones más oscuras. Mi trabajo se convirtió en proteger a los verdaderos espíritus perdidos de las entidades que se alimentaban de ellos. Cada viaje era una batalla entre la luz y la oscuridad, librada en los confines de un autobús fantasma que recorría las carreteras mexicanas. Los vivos no podían verme, para ellos, era solo otro autobús nocturno que pasaba en la distancia. Pero los muertos me conocían, y gradualmente, comencé a entender que mi destino no era una maldición, sino una responsabilidad. Era el guardián de las almas perdidas, el conductor que las ayudaba a encontrar su camino hacia la verdadera paz, protegiéndolas de las fuerzas que buscaban consumirlas. Han pasado meses desde aquella primera noche con Miguel, y he aprendido las reglas de este mundo entre mundos.
Cada alma que ayudo a encontrar la paz me devuelve un fragmento de mi propia humanidad. Algunos días, puedo sentir el calor del sol en mi rostro, otros, puedo oler el aroma del café matutino de las estaciones de servicio. Lentamente, estoy ganando la oportunidad de elegir mi propio destino. He descubierto que no soy el único conductor fantasma en las carreteras de México. Hay otros como yo, manejando diferentes rutas, protegiendo a diferentes almas. Nos comunicamos a través de las ondas de radio, compartiendo información sobre las entidades oscuras que acechan en las autopistas. La red de conductores fantasma es más extensa de lo que imaginé, una hermandad silenciosa que mantiene el equilibrio entre los mundos. Cada noche, cuando enciendo el motor del autobús y veo las luces de mis faros cortando la oscuridad, siento una mezcla de propósito y melancolía. Sé que algún día, cuando haya ayudado a suficientes almas, podré elegir mi propio destino final. Pero hasta entonces, soy Carlos Mendoza, conductor del autobús nocturno, guardián de los perdidos, navegando por las carreteras eternas de México en busca de almas que necesitan encontrar su camino a casa. La historia que acabo de contarte no es ficción. Si alguna vez viajas por la carretera federal 40 entre Monterrey y Guadalajara durante las horas más oscuras de la madrugada, mantén los ojos abiertos. Podrías ver un autobús azul y blanco, modelo 1998, con las luces encendidas pero sin número de ruta visible. Si lo ves, no trates de abordarlo a menos que realmente necesites ayuda para encontrar tu camino a casa. Yo seguiré manejando esa ruta, recogiendo a las almas perdidas, protegiéndolas de las entidades que se alimentan del dolor y la confusión de los muertos. Cada pasajero que ayudo me acerca un paso más a mi propia liberación, pero también me recuerda la responsabilidad que cargo. Las carreteras de México están llenas de historias como la mía, de conductores que nunca llegaron a su destino final y ahora sirven como guías para otros perdidos en el camino. Si alguna vez te encuentras en una carretera oscura, sintiéndote perdido y desesperado, recuerda que no estás solo. Hay quienes, como yo, hemos elegido quedarnos en el limbo para ayudar a otros a encontrar la paz. Y si alguna vez ves mi autobús en tu espejo retrovisor, no tengas miedo. Solo estoy cumpliendo con mi deber, llevando a las almas perdidas hacia la luz verdadera, una parada a la vez. Mi nombre es Roberto Vázquez y durante 15 años fui mecánico en una estación de servicio sobre la carretera panamericana, entre Puebla y Veracruz. Pensé que había visto de todo, accidentes terribles, conductores desesperados, familias varadas en medio de la nada. Pero nada me preparó para lo que comenzó a suceder después de medianoche en el kilómetro 180, justo donde nuestra estación se alzaba como un faro solitario en la oscuridad. Todo empezó una noche de noviembre, cuando las primeras lluvias del invierno convertían la carretera en un espejo negro y traicionero. Yo estaba cerrando el taller cuando escuché el inconfundible sonido de un motor diésel en problemas acercándose por la autopista. Era un sonido que conocía bien, pistones golpeando, transmisión patinando, el gemido metálico de una máquina agonizante. Pero cuando salí a ver qué vehículo necesitaba ayuda, la carretera estaba completamente vacía. Solo el viento nocturno y el eco fantasmal de ese motor que parecía venir de todas partes y de ninguna. Esa fue la primera vez que escuché el camión de Esteban Morales, aunque no lo sabía entonces. No sabía que acababa de abrir una puerta que nunca podría volver a cerrar. La estación de servicio, El Descanso, era un complejo modesto pero bien equipado, 4 bombas de gasolina, una tienda de conveniencia, un pequeño restaurante que servía comida casera las 24 horas, y mi taller mecánico. El lugar olía perpetuamente a aceite de motor, gasolina y el aroma de tortillas recién hechas que venía de la cocina de Doña Carmen. Las luces fluorescentes del techo zumbaban constantemente, creando un ambiente que era acogedor para los viajeros cansados pero que podía volverse inquietante durante las horas más solitarias de la madrugada. Mi taller estaba equipado con un elevador hidráulico, cajas de herramientas organizadas meticulosamente, y paredes cubiertas de calendarios de refacciones y fotografías de los vehículos que había reparado a lo largo de los años. El piso de concreto estaba manchado permanentemente con aceite y grasa, creando patrones abstractos que parecían mapas de lugares inexistentes. Durante el día, el lugar bullía de actividad, camioneros haciendo paradas obligatorias, familias de vacaciones, vendedores viajando entre ciudades. Pero después de las 11 de la noche, el tráfico disminuía dramáticamente, y la estación se convertía en un islote de luz artificial rodeado por la inmensidad oscura de la carretera mexicana. La carretera panamericana en esa sección atravesaba una región montañosa donde la niebla se acumulaba en los valles como fantasmas dormidos. A un lado de la autopista se extendían campos de caña de azúcar que susurraban con el viento nocturno, creando un sonido constante que podía confundirse fácilmente con voces distantes. Del otro lado, una serie de colinas cubiertas de vegetación tropical se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado.
Los postes de luz de la carretera se espaciaban cada 200 metros, creando círculos de iluminación amarillenta que se perdían en la distancia como perlas en un collar infinito. Mi rutina nocturna era siempre la misma: revisar las bombas de gasolina, asegurar el taller, hacer una última ronda por las instalaciones y quedarme disponible para emergencias hasta las 6 de la mañana. Conocía cada sonido normal de la noche: el zumbido de los transformadores eléctricos, el goteo ocasional de las mangueras de gasolina, el canto de los grillos en los campos cercanos, y el paso esporádico de vehículos que creaban un efecto Doppler característico. Pero esa noche de noviembre, todos esos sonidos familiares fueron opacados por algo que no debería haber estado ahí: el rugido fantasmal de un motor que no existía. Durante las siguientes 3 noches, el fenómeno se repitió exactamente a las 12:47 de la mañana. El sonido del motor diésel en problemas se acercaba desde el este, crecía en intensidad hasta volverse ensordecedor, y luego se desvanecía hacia el oeste, como si un vehículo invisible hubiera pasado frente a la estación a toda velocidad. Comencé a cronometrar el evento: duraba exactamente 4 minutos y 30 segundos, siempre a la misma hora. Durante el día, pregunté a otros empleados y a los camioneros regulares si habían notado algo extraño, pero nadie más parecía escuchar lo que yo escuchaba. Doña Carmen, que manejaba el restaurante nocturno, me miró con preocupación cuando le describí los sonidos. «Roberto, mi hijo, hay cosas en esta carretera que es mejor no buscar». Sus palabras me inquietaron más de lo que esperaba. La cuarta noche, decidí estar preparado. Coloqué una grabadora cerca de la entrada del taller y me posicioné con una linterna potente, determinado a descubrir qué estaba causando esos sonidos. Cuando llegó la hora, el rugido del motor comenzó como siempre, pero esta vez pude distinguir algo más: el chirrido de frenos gastados, el tintineo de cadenas metálicas, y por debajo de todo, una voz humana gritando en agonía. La quinta noche trajo consigo una revelación que cambió todo. A las 12:47 de la mañana, cuando comenzó el sonido fantasmal, encendí mi linterna más potente y la dirigí hacia la carretera. Por un momento, juraría que vi la silueta translúcida de un camión de carga, un Kenworth viejo pintado de rojo, pasando a velocidad imposible frente a la estación. La imagen duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para distinguir detalles: la cabina estaba parcialmente aplastada, el remolque se balanceaba peligrosamente, y había algo que parecía fuego saliendo del motor. Al día siguiente, decidí investigar en los archivos de accidentes de tránsito de la región. Lo que descubrí en la delegación de tránsito me heló la sangre. Hace exactamente 5 años, un camionero llamado Esteban Morales había muerto en un accidente en el kilómetro 180, justo frente a nuestra estación. Su Kenworth rojo había sufrido una falla mecánica catastrófica a las 12:47 de la mañana, volcando y incendiándose. Esteban había quedado atrapado en la cabina, gritando por ayuda mientras las llamas lo consumían. Los reportes indicaban que había estado manejando durante 18 horas seguidas, tratando de llegar a tiempo para el cumpleaños de su hija. Nunca llegó a casa. Y ahora, cada noche, seguía intentando completar ese último viaje. Armado con esta información, la sexta noche esperé el fenómeno con una mezcla de terror y determinación. Cuando comenzó el rugido fantasmal, salí del taller y grité hacia la carretera: «Esteban. Esteban Morales». El sonido del motor se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera cortado el contacto. Un silencio sobrenatural se extendió sobre la estación, tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Entonces, desde la oscuridad de la carretera, llegó una voz ronca y desesperada. «¿Quién me llama? ¿Quién sabe mi nombre?». La voz parecía venir de muy lejos, como si hablara a través de un túnel largo y estrecho. «Soy Roberto, el mecánico», respondí, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Sé lo que te pasó. Sé que necesitas ayuda». Hubo una pausa larga, y luego la voz regresó, más clara esta vez: «Mi camión está roto. No puedo llegar a casa. Mi niña está esperando su pastel de cumpleaños». Las palabras estaban cargadas de una tristeza tan profunda que sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. «Puedo ayudarte», dije, aunque no tenía idea de cómo. «Déjame ver tu camión». Fue entonces cuando Esteban Morales se materializó completamente ante mí, y mi mundo cambió para siempre. Esteban apareció gradualmente, como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro. Primero fueron sus botas de trabajo, luego sus jeans manchados de aceite, su camisa de franela a cuadros, y finalmente su rostro, curtido por años de carretera, con ojos que brillaban con una luz que no era de este mundo. Pero lo más impactante era su estado físico. La mitad izquierda de su cuerpo mostraba las terribles quemaduras del accidente, la piel carbonizada y agrietada, mientras que la mitad derecha parecía completamente normal. «Roberto», dijo, su voz ahora clara y presente,
llevo 5 años tratando de arreglar mi camión. Cada noche vengo aquí porque sé que eres un buen mecánico. He visto cómo trabajas, cómo cuidas los vehículos de otros viajeros. Señaló hacia la carretera, donde ahora podía ver claramente su Kenworth rojo, materializado como un espejismo sólido. El camión estaba en condiciones terribles, la cabina parcialmente aplastada, el motor humeando, las llantas reventadas. No puedo irme hasta que esté arreglado, continuó Esteban. No puedo llegar a casa hasta que mi camión funcione otra vez. Entendí entonces que no se trataba solo de reparar un vehículo, se trataba de ayudar a un alma perdida a encontrar la paz. Pero, ¿cómo se repara el camión de un fantasma? Muéstrame que está mal, le dije a Esteban, sorprendido por mi propia calma. Caminamos juntos hacia el Kenworth fantasmal, y con cada paso que daba, podía sentir cómo la temperatura descendía gradualmente. El camión era real al tacto, pero frío como el hielo, y cuando puse mi mano en el capó, una descarga eléctrica recorrió mi brazo. El motor se sobrecalentó, explicó Esteban, abriendo el capó con manos que parecían sólidas pero proyectaban sombras extrañas. La bomba de agua falló, el radiador se agrietó, y luego todo se incendió. Efectivamente, el motor era un desastre de metal retorcido y componentes fundidos. Pero mientras lo examinaba con mi linterna, comencé a notar algo extraordinario. Las partes dañadas parecían fluctuar entre su estado destruido y su condición original. Era como si el camión existiera en múltiples estados temporales simultáneamente. Esteban, le pregunté, ¿qué pasaría si pudiéramos reparar tu camión? ¿Podrías finalmente llegar a casa? Sus ojos se llenaron de una esperanza desesperada. Mi niña cumplió 8 años hace 5 años. Nunca llegué a su fiesta. Si pudiera arreglar mi camión, tal vez podría llegar a tiempo. Fue entonces cuando entendí que no estaba reparando un vehículo, estaba tratando de reparar el tiempo mismo. Trabajé en el camión de Esteban durante toda la noche, usando herramientas que parecían funcionar de manera diferente en sus componentes fantasmales. Cada pieza que reparaba se solidificaba gradualmente, volviéndose más real, más presente. Esteban me ayudaba, pasándome herramientas con manos que a veces eran sólidas y a veces pasaban a través de los objetos. Mientras trabajábamos, me contó sobre su vida. Había sido camionero durante 20 años, recorriendo las carreteras de México para mantener a su familia. Su hija, Sofía, era lo más importante en su mundo. Ella quería un pastel de princesas, me dijo mientras yo reemplazaba la bomba de agua fantasmal. Rosa con flores moradas. Lo había encargado en la pastelería de su pueblo. Sus palabras estaban cargadas de un amor tan puro que me hizo entender por qué su alma no podía descansar. Conforme avanzaba la reparación, otros espíritus comenzaron a aparecer alrededor de la estación, camioneros, viajeros, familias enteras que habían perdido la vida en esa carretera. Todos observaban en silencio, como si entendieran que algo importante estaba sucediendo. El aire se llenó de una energía expectante, como la calma antes de una tormenta. Sabía que estaba en el centro de algo mucho más grande que una simple reparación mecánica. Cuando instalé la última pieza del motor reparado, el Kenworth de Esteban rugió a la vida con un sonido que resonó no solo en el aire, sino en dimensiones que no podía comprender completamente. Las luces del camión se encendieron, brillando con una intensidad que iluminó toda la estación de servicio como si fuera mediodía. Esteban subió a la cabina, que ahora se veía completamente restaurada, sin rastros del accidente fatal. Gracias, Roberto, me dijo, su voz ahora libre del dolor que había cargado durante 5 años. Finalmente puedo ir a casa. Pero cuando puso el camión en marcha, algo inesperado sucedió, una grieta en la realidad se abrió en la carretera, revelando un túnel que se extendía hacia un lugar que no era parte de nuestro mundo. A través de esa abertura, pude ver imágenes fragmentadas, una casa pequeña con luces encendidas, una niña de 8 años esperando junto a una ventana, un pastel de princesas intacto sobre una mesa. Ese es mi hogar, susurró Esteban, lágrimas de alegría corriendo por su rostro restaurado. Ese es el día que nunca pude vivir. El camión comenzó a moverse hacia el túnel, pero entonces me di cuenta de algo terrible, los otros espíritus también estaban siendo atraídos hacia esa abertura, y no todos parecían listos para cruzar. Algunos gritaban de terror, como si supieran que lo que los esperaba del otro lado no era la paz que buscaban. Espera, Esteban, grité, corriendo hacia el camión. Algo está mal. Los otros espíritus no quieren ir. Pero Esteban ya no podía escucharme. Estaba completamente enfocado en el túnel que lo llevaría de vuelta al día del cumpleaños de su hija. El Kenworth aceleró hacia la abertura, y en el último momento, salté y me agarré del estribo del camión. El mundo se desintegró a nuestro alrededor mientras cruzábamos el túnel dimensional.
Experimenté fragmentos de la vida de Esteban, miles de kilómetros recorridos, noches solitarias en carreteras oscuras, la sonrisa de su hija cuando llegaba a casa después de viajes largos. Pero también sentí algo más oscuro, una presencia hambrienta que se alimentaba de las almas perdidas, usando sus deseos más profundos como anzuelos para atraerlas hacia su dominio. El túnel no llevaba a casa, llevaba a una trampa cósmica donde las almas quedaban atrapadas para siempre, reviviendo sus momentos más felices en un bucle eterno mientras algo invisible se alimentaba de sus emociones. Con un esfuerzo sobrehumano, logré alcanzar los controles del camión y giré el volante violentamente, sacándonos del túnel justo antes de que se cerrara. Esteban gritó de frustración y dolor cuando nos estrellamos de vuelta en la realidad de la carretera, su sueño de reunirse con su hija destruido una vez más. El impacto nos devolvió a la estación de servicio, pero algo había cambiado fundamentalmente. Esteban ya no era el espíritu atormentado que había conocido, ahora entendía la verdad sobre el túnel y la entidad que se alimentaba de las almas perdidas. «Me salvaste, Roberto», me dijo, su forma ahora más sólida y presente que nunca. Esa cosa, habría usado mi amor por Sofía para mantenerme atrapado para siempre. Juntos, observamos cómo los otros espíritus que habían estado a punto de ser arrastrados hacia el túnel comenzaban a dispersarse, algunos encontrando finalmente la paz verdadera, otros simplemente desvaneciéndose en la noche. «Pero aún no puedo irme», continuó Esteban. «Ahora entiendo mi verdadero propósito. Debo advertir a otros espíritus sobre esa trampa, ayudarlos a evitar el mismo destino». Su camión, aunque reparado, ya no brillaba con esa luz sobrenatural, ahora era simplemente un vehículo fantasmal más, pero uno con un propósito noble. Durante las noches siguientes, Esteban y yo trabajamos juntos, él como guardián de las almas perdidas y yo como el mecánico que podía reparar los vehículos espectrales que necesitaban ayuda para continuar sus viajes hacia la verdadera paz. Nuestra estación de servicio se convirtió en un refugio para los espíritus viajeros, un lugar donde podían encontrar ayuda sin temor a ser engañados por entidades malévolas. Los meses pasaron, y mi vida cambió de maneras que nunca habría imaginado. Durante el día, seguía siendo Roberto Vázquez, el mecánico de la estación El Descanso, reparando vehículos de viajeros vivos y manteniendo las operaciones normales del negocio. Pero después de medianoche, me convertía en algo más, el mecánico de los muertos, reparando vehículos fantasmales y ayudando a las almas perdidas a continuar sus viajes. Esteban se convirtió en mi socio en esta labor sobrenatural, usando su experiencia como camionero para identificar a los espíritus que realmente necesitaban ayuda y distinguirlos de las entidades malévolas que se hacían pasar por almas perdidas. Aprendimos a reconocer las señales. Los verdaderos espíritus siempre tenían una historia coherente sobre su muerte y un deseo específico relacionado con el amor o el deber. Las entidades falsas mostraban inconsistencias en sus relatos y emanaban una frialdad que no tenía nada que ver con la muerte natural. Nuestra reputación se extendió por las dimensiones espectrales de las carreteras mexicanas. Espíritus de camioneros, viajeros y familias enteras comenzaron a llegar a nuestra estación, sabiendo que encontrarían ayuda genuina. Algunos necesitaban reparaciones mecánicas para continuar sus viajes eternos, otros simplemente necesitaban a alguien que los escuchara y los guiara hacia la luz verdadera. Con el tiempo, descubrí que mi capacidad para reparar vehículos fantasmales me había cambiado también a mí. Podía ver cosas que otros no podían, sentir la presencia de espíritus a kilómetros de distancia, y más importante, distinguir entre las almas que buscaban paz y las entidades que buscaban alimentarse del dolor ajeno. Mi taller se llenó de herramientas especiales, llaves inglesas que podían ajustar tuercas espectrales, aceite que funcionaba en motores fantasmales, repuestos que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Doña Carmen, que manejaba el restaurante, comenzó a notar los cambios pero nunca hizo preguntas directas. Simplemente empezó a preparar café extra fuerte para las noches largas y a dejar comida caliente para los viajeros especiales, como los llamaba. Los empleados del turno diurno notaron que el taller siempre estaba impecablemente limpio por las mañanas, como si alguien hubiera trabajado toda la noche organizando y reparando, pero nunca cuestionaron el fenómeno. Esteban y yo desarrollamos un sistema eficiente. Él patrullaba la carretera en su Kenworth reparado, identificando espíritus que necesitaban ayuda, mientras yo mantenía la estación como un puerto seguro donde podían recibir asistencia. Juntos, habíamos creado una red de protección para las almas perdidas en las carreteras de México. Ahora, después de 2 años operando como mecánico de los muertos, puedo decirte que las carreteras de México están llenas de más vida de la que imaginas. No toda esa vida es visible para los ojos humanos normales, pero está ahí, viajando eternamente, buscando paz, propósito, o simplemente tratando de llegar a casa.
Si alguna vez manejas por la carretera panamericana entre Puebla y Veracruz durante las horas más oscuras de la noche, y ves una estación de servicio con luces que brillan más de lo normal, detente si necesitas ayuda. Soy Roberto Vázquez, y junto con mi socio Esteban Morales, estamos aquí para asistir a todos los viajeros, sin importar en qué dimensión de la existencia se encuentren. Hemos aprendido que la muerte no es el final del viaje, es simplemente un cambio de carretera. Y en esas nuevas carreteras, también hay vehículos que se descomponen, almas que se pierden, y espíritus que necesitan la ayuda de un buen mecánico. Cada noche, cuando el reloj marca las 12:47 de la mañana, Esteban y yo comenzamos nuestro turno real, manteniendo las carreteras espectrales de México en funcionamiento, una reparación fantasmal a la vez. Porque en el mundo de los muertos, como en el mundo de los vivos, siempre hay alguien que necesita llegar a casa, y nosotros estamos aquí para asegurar que su vehículo esté en condiciones de hacer el viaje. Soy Alejandra Ruiz, y durante 8 años conduje el autobús de pasajeros que cubría la ruta nocturna entre Ciudad de México y Acapulco. Creía conocer cada curva peligrosa, cada tramo donde los accidentes eran más frecuentes, cada parada donde los viajeros más extraños abordaban mi vehículo. Pero nada me preparó para la noche en que descubrí la parada que no aparece en ningún mapa oficial, la estación fantasma del kilómetro 247 de la Autopista del Sol. Todo comenzó cuando recogí a una pasajera que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Era una mujer mayor, vestida con ropa de los años 60, que esperaba bajo una marquesina que juraría no haber visto antes en mis miles de viajes por esa ruta. Cuando abrí las puertas para que subiera, una ráfaga de aire frío entró al autobús, llevando consigo el aroma de flores marchitas y algo más que no pude identificar inmediatamente. ¿Va usted a Acapulco, señorita?, me preguntó con una voz que sonaba como el eco de una conversación lejana. Cuando le dije que sí, sonrió con una expresión que mezclaba alivio y una tristeza profunda que me llegó al alma. No sabía entonces que acababa de recoger a mi primera pasajera muerta, ni que mi autobús se había convertido en un vehículo de tránsito entre mundos. Mi autobús era un Mercedes-Benz modelo 2010, pintado en los colores tradicionales de la línea, verde y blanco con franjas doradas. El interior tenía 42 asientos tapizados en vinilo azul marino, con cortinillas en las ventanas para proteger a los pasajeros del sol durante los viajes diurnos. El aire acondicionado funcionaba perfectamente, manteniendo una temperatura constante que contrastaba con el calor húmedo del exterior mexicano. El piso estaba cubierto con una alfombra industrial de color gris que había absorbido miles de historias, lágrimas de despedidas, risas de reencuentros, el nerviosismo de quienes viajaban por primera vez. Mi asiento de conductor estaba ajustado perfectamente a mi estatura, con cojines adicionales para los viajes largos y un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe que me había regalado mi madre cuando comencé a trabajar en esta ruta. La radio del autobús captaba estaciones de diferentes regiones conforme avanzábamos por la carretera, creando una banda sonora cambiante de música regional, noticias locales y programas de llamadas nocturnas. Los faros delanteros cortaban la oscuridad de la Autopista del Sol, revelando el asfalto que se extendía como una serpiente negra hacia el horizonte. Era mi mundo, mi oficina móvil, el lugar donde me sentía más segura y en control. Hasta esa noche de octubre cuando todo cambió. La Autopista del Sol es una de las carreteras más transitadas de México, conectando la capital con el puerto de Acapulco a través de 354 kilómetros de montañas, valles y paisajes que cambian dramáticamente conforme se desciende hacia la costa. Durante el día, la ruta está llena de vida, camiones de carga, autobuses turísticos, familias en vacaciones, comerciantes transportando mercancías. Pero durante las horas nocturnas, especialmente después de las 2 de la madrugada, la carretera se transforma en algo completamente diferente. Los tramos montañosos se vuelven laberintos de sombras donde la niebla se acumula en los valles como fantasmas dormidos. Las curvas cerradas y los precipicios profundos crean una sensación constante de peligro que mantiene a los conductores alerta. Mi ruta nocturna comenzaba a las 11:30 de la noche en la Terminal Central del Norte y llegaba a Acapulco aproximadamente a las 6 de la mañana, con paradas programadas en Cuernavaca, Taxco y varias poblaciones menores. Conocía cada parada oficial, cada señalamiento, cada lugar donde era seguro detenerse en caso de emergencia. El kilómetro 247 nunca había sido una parada oficial, pero esa noche, cuando vi la marquesina iluminada y la figura de la mujer esperando, mi instinto de conductora profesional me hizo detenerme. Fue la decisión que cambió mi vida para siempre. La mujer que subió en el kilómetro 247 se llamaba Elena Vázquez, aunque no me dijo su nombre hasta mucho después. Se sentó en el asiento 23, del lado derecho,
y durante los primeros kilómetros del viaje se comportó como cualquier pasajera normal, miraba por la ventana, organizaba su bolsa de mano, ocasionalmente suspiraba como lo hacen las personas que llevan mucho tiempo viajando. Pero gradualmente comencé a notar detalles inquietantes. Su ropa, aunque limpia y bien cuidada, tenía un estilo que no había visto en décadas, un vestido de flores con un corte que recordaba a los años 60, zapatos de tacón bajo que parecían hechos a mano, y un bolso de cuero que mostraba signos de uso prolongado pero no de deterioro moderno. Cuando otros pasajeros subieron en Taxco, ninguno pareció notar su presencia, como si el asiento 23 estuviera vacío para todos excepto para mí. La temperatura del autobús comenzó a descender gradualmente, a pesar de que el aire acondicionado funcionaba normalmente. Elena no hablaba con nadie más, pero ocasionalmente la escuchaba murmurar palabras que no podía entender completamente. Cuando intenté ajustar el espejo retrovisor para observarla mejor, su reflejo aparecía y desaparecía de manera intermitente, como una señal de televisión con mala recepción. En el kilómetro 198, Elena se acercó al frente del autobús y me pidió permiso para sentarse en el asiento justo detrás del conductor. ¿Le molesta si me siento aquí, señorita? Es que me siento un poco mareada en la parte de atrás. Su voz tenía una calidad etérea que me hizo sentir como si estuviera escuchando una grabación antigua. Cuando se sentó detrás de mí, pude oler claramente su perfume, un aroma floral anticuado que me recordó a mi abuela, mezclado con algo que no pude identificar inmediatamente pero que me hizo sentir una tristeza inexplicable. ¿Hace mucho que no viaja a Acapulco?, le pregunté, tratando de mantener una conversación normal. 43 años, respondió sin hesitación. La última vez fue en 1980, para mi luna de miel. Mi esposo y yo íbamos a pasar una semana en el Hotel Continental. Él decía que Acapulco era el lugar más hermoso del mundo. Sus palabras tenían una precisión extraña, como si hubiera ensayado esa respuesta muchas veces. Cuando miré por el espejo lateral, pude ver que sus manos, que descansaban en su regazo, parecían translúcidas bajo la luz de los postes de la carretera. Fue entonces cuando comencé a sospechar que Elena no era una pasajera ordinaria. Elena, le dije suavemente, ¿puedo preguntarle por qué decidió hacer este viaje después de tanto tiempo? Hubo una pausa larga antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Nunca llegué a Acapulco en 1980, señorita. Nuestro autobús se accidentó en el kilómetro 247. Todos murimos. Sus palabras me golpearon como un rayo frío. Inmediatamente recordé haber escuchado sobre ese accidente en las historias que contaban los conductores veteranos, un autobús de pasajeros que había volcado durante una tormenta, matando a todos los ocupantes. Pero eso había sido hace más de 40 años. Elena, susurré, mi voz temblando, ¿usted está? Muerta, sí, respondió con una calma que me aterrorizó. Pero cada año, en el aniversario del accidente, aparezco en esa parada esperando un autobús que me lleve a completar mi viaje de luna de miel. Algunos conductores me ven, otros no. Usted es la primera que me ha permitido subir en 5 años. El autobús comenzó a comportarse de manera extraña. Las luces interiores parpadeaban sin razón aparente, la radio captaba fragmentos de música de los años 70, y podía jurar que escuchaba voces susurrando en idiomas que no reconocía. Elena continuó, pero hay algo diferente esta vez, señorita. Puedo sentir que otros pasajeros están subiendo al autobús, pasajeros que usted no puede ver todavía. Como si las palabras de Elena hubieran sido una invocación, comencé a ver figuras translúcidas materializándose en los asientos vacíos del autobús. Primero fue un hombre de mediana edad con un traje de los años 80, luego una familia completa con niños pequeños, después una pareja de jóvenes que parecían estudiantes universitarios. Todos tenían la misma calidad etérea que Elena, y todos me miraban con una mezcla de esperanza y desesperación. Son los otros pasajeros del accidente de 1980, explicó Elena, su voz ahora más clara y presente. Y también víctimas de otros accidentes que han ocurrido en esta carretera a lo largo de los años. Todos estamos atrapados, tratando de completar viajes que nunca terminamos. El autobús se llenó gradualmente con más de 40 espíritus, cada uno representando una vida truncada, un destino no alcanzado, un sueño interrumpido por la tragedia. Podía escuchar fragmentos de sus conversaciones, planes de vacaciones, reuniones familiares, nuevos trabajos, bodas, graduaciones. Todos los momentos importantes que nunca llegaron a vivir. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, mi voz apenas audible por encima del murmullo de las voces espectrales. Elena se inclinó hacia adelante. Queremos llegar a nuestros destinos, señorita. Queremos completar nuestros viajes. Pero hay algo que nos impide hacerlo, algo que nos mantiene atrapados en esta carretera.
¿Qué los mantiene atrapados?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Elena señaló hacia adelante, hacia la carretera que se extendía en la oscuridad. Hay una entidad que se alimenta de las almas perdidas en esta autopista. Cada vez que tratamos de llegar a nuestros destinos, nos desvía hacia un lugar que no es real, un Acapulco fantasma donde quedamos atrapados para siempre, reviviendo nuestros últimos momentos de felicidad mientras esa cosa se alimenta de nuestras emociones. Los otros espíritus asintieron en silencio, sus rostros mostrando una mezcla de terror y determinación. Un hombre mayor se acercó desde la parte trasera del autobús. Señorita conductora, usted es diferente. Puede vernos a todos, puede escucharnos claramente. Creemos que usted puede ayudarnos a romper el ciclo. Comencé a entender que mi autobús se había convertido en algo más que un vehículo de transporte. Era un arca espiritual, llevando almas perdidas hacia una confrontación final con la entidad que las había mantenido prisioneras durante décadas. ¿Cómo puedo ayudarlos?, pregunté, aunque ya sabía que mi vida normal había terminado para siempre. Elena tomó mi mano con dedos que se sentían como hielo. Llévanos al verdadero Acapulco, señorita. Ayúdanos a completar nuestros viajes. Pero ten cuidado, la entidad tratará de engañarte también. Conforme nos acercábamos al kilómetro 300, la realidad comenzó a distorsionarse de maneras que desafiaban toda lógica. Las señales de la carretera mostraban distancias imposibles. Acapulco, 5 kilómetros, luego Acapulco, 50 kilómetros, después Acapulco, 500 kilómetros. El paisaje a ambos lados de la autopista cambiaba constantemente. A veces veía montañas tropicales, otras veces desiertos áridos, ocasionalmente océanos que no deberían existir en esa ubicación geográfica. Los espíritus en el autobús comenzaron a mostrar signos de agitación, algunos desapareciendo y reapareciendo en diferentes asientos, otros hablando en idiomas que cambiaban cada pocos segundos. La entidad está tratando de confundirnos, explicó Elena, su forma volviéndose más translúcida. Está creando ilusiones para desviarnos del camino verdadero. Entonces vi algo que me heló la sangre, otro autobús idéntico al mío viajando en dirección opuesta, con una conductora que se veía exactamente como yo. Cuando nuestros vehículos se cruzaron, pude ver que el otro autobús también estaba lleno de espíritus, y la otra Alejandra me miró con una expresión de terror absoluto antes de desaparecer en la distancia. Esa eras tú, susurró Elena. Esa eras tú la última vez que intentamos hacer este viaje. Y la vez anterior. Y la anterior a esa. Hemos estado atrapados en un bucle temporal, repitiendo este viaje una y otra vez. La revelación de que había estado atrapada en un bucle temporal me golpeó como una avalancha de memorias fragmentadas. Recordé otras versiones de este mismo viaje, diferentes noches, diferentes conversaciones con Elena, diferentes intentos de llegar al verdadero Acapulco. Cada vez, la entidad nos había engañado, creando ilusiones de llegada que resultaban ser trampas elaboradas. ¿Cuántas veces hemos hecho esto?, pregunté, mi voz quebrándose. 143, respondió Elena con precisión matemática. Una vez por año desde 1980. Pero esta vez es diferente. Esta vez puedes recordar los intentos anteriores. Fue entonces cuando la entidad se reveló completamente. La carretera frente a nosotros se abrió como una boca gigantesca, revelando no el Acapulco real, sino una versión distorsionada de la ciudad, hoteles que se extendían infinitamente hacia el cielo, playas donde las olas se movían hacia atrás, un sol que brillaba con luz negra. No entres, gritaron todos los espíritus al unísono. Esa no es la ciudad real. Pero el autobús parecía tener voluntad propia, acelerando hacia la abertura dimensional. En el último momento, recordé algo crucial de los intentos anteriores. La única manera de romper el ciclo era hacer exactamente lo opuesto de lo que la entidad esperaba. En lugar de luchar contra el control del autobús, lo abracé completamente, fusionando mi voluntad con la del vehículo y dirigiéndolo no hacia el Acapulco falso, sino hacia el corazón mismo de la entidad. El impacto contra la entidad fue como chocar contra una pared de emociones puras, siglos de dolor, desesperación y anhelo acumulados de todas las almas que había consumido. El autobús se desintegró a nuestro alrededor, pero los espíritus y yo permanecimos unidos por una fuerza que era más fuerte que la muerte misma. La entidad gritó con 1000 voces, revelando su verdadera naturaleza. No era un demonio o un monstruo, sino la manifestación colectiva de todos los viajes interrumpidos, todos los destinos no alcanzados, todas las despedidas que nunca se dijeron. Somos parte de ti, le grité mientras luchábamos en un espacio que no tenía dimensiones físicas. Todos los que hemos perdido en las carreteras, todos los que nunca llegamos a casa, somos parte de lo que eres. La entidad se detuvo, confundida por esta revelación. Elena y los otros espíritus se unieron a mi voz. No somos tu comida. Somos tu familia. Somos las partes de ti que han estado tratando de sanar.
Lentamente, la entidad comenzó a cambiar, transformándose de una fuerza destructiva en algo más parecido a un espíritu herido que había estado actuando desde el dolor y la soledad. Llevamos décadas tratando de llegar a casa, continuó Elena, acercándose a la entidad transformada. Pero nuestro verdadero hogar no es un lugar físico. Es la paz que encontramos cuando aceptamos lo que somos y ayudamos a otros a encontrar la suya. Cuando la batalla espiritual terminó, me encontré de pie en una playa real de Acapulco, con el sol del amanecer pintando el cielo de colores dorados y rosados. Elena y los otros espíritus estaban conmigo, pero ahora se veían diferentes. Ya no eran figuras translúcidas llenas de dolor, sino presencias luminosas irradiando paz y completitud. Finalmente llegamos, susurró Elena, su voz ahora libre de la tristeza que había cargado durante décadas. Pero no como esperábamos. Uno por uno, los espíritus comenzaron a desvanecerse, no hacia la nada, sino hacia una luz cálida que parecía venir de todas partes y de ninguna. Antes de irse, cada uno se acercó a mí para agradecer, el hombre de mediana edad que nunca llegó a su reunión de negocios, la familia que no pudo disfrutar sus vacaciones, los estudiantes que no regresaron a clases. ¿Y yo?, pregunté a Elena, que era la última en partir. ¿También estoy muerta? Ella sonrió con una expresión que mezclaba amor maternal y sabiduría antigua. Estás en el lugar entre la vida y la muerte, Alejandra. Tienes una elección que hacer. Señaló hacia dos direcciones, una llevaba de vuelta a mi vida normal como conductora de autobús, la otra se extendía hacia un horizonte infinito donde podía ver otros vehículos fantasmales llevando almas perdidas hacia la paz. Puedes regresar a tu vida anterior, o puedes quedarte aquí y ayudar a otros viajeros perdidos a encontrar su camino. La decisión no fue difícil. Había visto el dolor de las almas atrapadas, había sentido su desesperación y su anhelo de paz. Sabía que había otros como Elena, otros espíritus perdidos en las carreteras de México que necesitaban ayuda para completar sus viajes finales. Me quedo, le dije a Elena. Me quedo para ayudar a otros. Su sonrisa se volvió radiante, sabía que elegirías eso. Tienes el corazón de una verdadera conductora. Cuando Elena finalmente se desvaneció hacia la luz, me encontré de vuelta en mi autobús, pero ahora era diferente. El vehículo había sido transformado por nuestra experiencia, los asientos brillaban con una luz suave, las ventanas mostraban no solo el paisaje físico sino también las dimensiones espirituales de la carretera, y el motor funcionaba con una energía que no era gasolina sino algo más puro y eterno. Mi nueva ruta no aparecía en ningún mapa oficial. Viajaba por las carreteras de México recogiendo almas perdidas, víctimas de accidentes, viajeros que habían muerto lejos de casa, espíritus que habían quedado atrapados por su propio dolor o por entidades que se alimentaban de su sufrimiento. Cada noche, mi autobús se materializaba en diferentes carreteras, visible solo para aquellos que realmente necesitaban ayuda. Mi trabajo era llevarlos a sus verdaderos destinos, ayudarlos a encontrar la paz que habían estado buscando durante años o décadas. Los meses pasaron, y mi nueva existencia se estableció en un ritmo que trascendía el tiempo normal. Durante las horas diurnas, mi autobús y yo existíamos en una dimensión paralela, observando el mundo de los vivos pero sin interactuar directamente con él. Durante las noches, especialmente en las horas más oscuras entre las 2 y las 4 de la mañana, nos materializábamos en las carreteras donde las almas perdidas esperaban ayuda. Cada pasajero tenía una historia única. El camionero que había muerto de un infarto mientras manejaba y no entendía por qué su familia no respondía a sus llamadas, la madre joven que había fallecido en un accidente y se negaba a aceptar que nunca volvería a ver crecer a sus hijos, el anciano que había muerto en un hospital lejos de su pueblo natal y solo quería regresar a casa una última vez. Mi trabajo no era solo transportarlos, era ayudarlos a entender su nueva condición, a procesar su dolor y a encontrar la paz necesaria para continuar hacia lo que viniera después. Algunos viajes duraban una sola noche, otros se extendían por semanas mientras trabajaba con espíritus particularmente traumatizados o confundidos. Aprendí que la muerte no era un evento sino un proceso, y que algunas almas necesitaban más tiempo y ayuda para completar su transición. Mi autobús se convirtió en un espacio de sanación móvil, un lugar donde los muertos podían procesar sus emociones y prepararse para su siguiente etapa de existencia. Ahora, después de años operando como conductora de almas, puedo decirte que las carreteras de México son mucho más que simples vías de transporte. Son ríos de historias, corrientes de emociones humanas, caminos que conectan no solo lugares físicos sino también estados de existencia. Cada kilómetro de asfalto ha sido testigo de despedidas y reencuentros, de sueños cumplidos y esperanzas rotas, de vidas que comenzaron y vidas que terminaron. Si alguna vez viajas por las autopistas mexicanas durante las horas más profundas de la noche, y ves un autobús verde y blanco con luces que brillan más suavemente de lo normal, no tengas miedo.
Soy Alejandra Ruiz, y estoy aquí para ayudar a todos los viajeros, sin importar en qué lado de la vida se encuentren. Mi ruta no tiene horarios fijos ni paradas programadas, aparezco donde soy necesaria, cuando soy necesaria. Cada alma que ayudo a encontrar la paz me enseña algo nuevo sobre la naturaleza de la existencia y el poder del amor que trasciende la muerte. He aprendido que el verdadero destino de todo viaje no es un lugar físico, sino un estado de comprensión y aceptación. Y mientras haya almas perdidas en las carreteras de México, mi autobús seguirá rodando por las noches, llevando a los viajeros espectrales hacia la paz que han estado buscando, una parada fantasma a la vez. Porque en el mundo de los muertos, como en el mundo de los vivos, todos merecemos llegar a casa.